Buenos días, mi gente. Bienvenidos a tu programa, La Biblia y la Sociedad, producido por tu ministerio, La Fe que Vence al Mundo. Les habla su hermano en Cristo, el hermano Marcio Tolentino, alias Bonnie. Y en esta hermosa mañana estamos con temperatura 0 grados Fahrenheit. Hoy, enero 27 del 2026, a las 4:20 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Y hoy vamos a tratar el tema de el Evangelio más que una religión. Escúchelo bien. El Evangelio más que una religión. Y para esto vamos a estar compartiendo las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, así que les invito a todos a buscar su Biblia y abrirla en el libro de los Hechos, y vamos a estar a la altura de el capítulo 14, del verso 22 en adelante. Bendito Dios. Así que leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, es decir, a Jesús el Cristo. Siempre hemos dicho y enseñado así, de cuando usted está leyendo en el Nuevo Testamento y se encuentre con la palabra Señor, usted tiene que saber si ese título está haciendo referencia a Dios, a Jehová, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, o está haciendo referencia a Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o está haciendo referencia al Espíritu Santo. Y en la Escritura dice que es el Señor de la iglesia, y donde habita el Espíritu del Señor, hablando del Espíritu Santo, allí hay libertad. ¿Entendió? También quiero hacer la observación de que cuando usted está leyendo en el Antiguo Testamento y vea la palabra Señor, es obvio que está haciendo referencia a Dios, a Jehová, el Dios del cielo y la tierra. Con algunas excepciones, como como el salmo que escribió David, donde David, siendo rey y profeta, profetizó acerca del Cristo, ¿verdad? Cuando dijo el Señor a mi Señor, ¿entendió? El primer Señor hace referencia a Dios, a Jehová. Y el segundo Señor hace referencia al Cristo, que hoy sabemos que es Jesús. ¿Entendió? Porque el tercer Señor ahí es ¿quién? El rey David, que es Señor por el título ¿verdad? de la posición que él está ocupando, no solamente religiosamente, pero políticamente, que es rey. Y a los reyes se les reconocen como Señor, ¿entendió? Entonces, habiendo entendido estas cosas, amado, porque fíjese que en la iglesia, en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? La traducción Reina Valera 1960, usted encuentra el nombre de Dios, Jehová. Pero en la versión inglesa, King James Version, ahí borraron el nombre de Dios y lo sustituyeron por
el título Señor, que es en inglés Lord, ¿entendió? Pero Lord no es un nombre, es un título de autoridad, ¿entendió? Entonces, ¿cuál es la intención de haber borrado el nombre de Dios y haberlo sustituido con el título Lord para confundir a la iglesia de Cristo? ¿Entendió? Todo eso eventos que ocurren no es más que Satanás engañando a la gente y él no tiene miración, no importa si es rey, no importa si es un doctor, no importa si es un carpintero, no importa, o sea, en el mundo espiritual en el cual vivimos, porque vivimos en el mundo natural, pero también vivimos en el mundo espiritual, las dos cosas. Y en ambas cosas tenemos nosotros que ser cautelosos, ¿entendió? Bendito Dios. Entonces, el americano aquí en Estados Unidos, como lo que se le ha enseñado es Lord, por eso usted ve que hay tantas divisiones aún dentro de los estadounidenses, ¿verdad? Entre los blancos y todos los que son de habla inglesa, ¿entendió? Son ellos los únicos, ¿no? Porque también entre los hispanos, ¿verdad? Los latinos, también existe lo mismo, las mismas divisiones, ¿entendió? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, primero porque ya Dios lo profetizó cuando Él habló en el Antiguo Testamento, ¿entendió? Pero también ocurre porque Satanás, el diablo, busca destruir la humanidad, busca engañar al mundo y así está el mundo, engañado por Satanás, el diablo y su anticristo, ¿entendió? Como está escrito en Apocalipsis, el que tiene al mundo entero engañado, ¿entendió? Eso ya no es profecía, es lo que se está viviendo. Y por eso es que Dios reserva a sus siervos para su determinado tiempo, para su determinado era, para su determinado ocasión. Como en mi caso, yo fui reservado para este mismo tiempo, ¿entendió? Eh, y cuando nosotros entendemos a Dios en cuanto a su presciencia, no presencia de estar presente, pero presciencia, preconocimiento, cuando entendemos a Dios en su predestinación, cuando entendemos a Dios en sus misterios, ¿verdad? Que Él dice que los misterios Él se lo ha revelado a todo ser humano, bendito Dios, pero también hay misterios que Él mismo se ha reservado y que Él mismo es quien va revelándolo a través de su Espíritu Santo a sus siervos, ¿entendió? No solamente a sus siervos los profetas, pero a sus siervos, todos. ¿Cuáles? Los discípulos de Jesucristo, lo que creen al testimonio de Dios, ¿verdad? Vienen a los pies de Cristo, porque esa es la voluntad de Dios, esa es hacer la obra de Dios, venir a Cristo, porque es en Cristo que la gracia de Dios es manifestada, es en Cristo que los pecadores reciben perdón y reciben redención, ¿entendió? Y la salvación. Eso no se deje manipular por Satanás simplemente porque diga, ¿verdad? Que usted lea una parte en la escritura donde usted piensa que está hablando de Jesús como si Jesús fuese Dios. No, amado, no se deje manipular porque ya todo está escrito, todo está revelado y la verdad de todo esto al final del día es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo lo que se añada a eso en aquel día del juicio será tomado por basura y aquellos que se sometieron o que se dejaron engañar serán lanzados en el lago de fuego.
¿entendió? Porque Jesús mismo le va a decir, ¿quién eres tú? No te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál maldad? Eso mismo. Que en vez de arrepentirse de su pecado y venir a los pies de Cristo, lo que hicieron fue una burla. ¿Verdad? ¿Por qué digo yo burla? Bueno, porque supuestamente se arrepienten, supuestamente se convierten, cuando en la verdad en su corazón es que nunca han aceptado a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y como el anticristo busca sentarse como Dios, por eso siendo el hijo de perdición y siendo el hijo del diablo, ¿verdad? Promueve, promulga, ¿verdad? Expande la enseñanza de la Trinidad y de que Jesús es Dios. ¿Entendió? No se deje engañar, mis amados. Entonces, le hemos puesto a este mensaje como tema el Evangelio más que una religión. Entonces, amados, dice aquí en el capítulo 14 del libro de los Hechos, a partir del verso 22, que dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, hablando de la fe de Jesús, no esta fe religiosa que se basa en su denominación, la fe católica, la fe pentecostal, la fe adventista, la fe luterana, la fe, o sea, todas estas feces, ¿entendió? Que nada tiene que ver con el Evangelio, ¿entendió? ¿Por qué yo digo que no? ¿Por qué digo yo que nada tiene que ver con el Evangelio? Bueno, porque el Evangelio es más que una religión. Y cuando usted lo que predica es su religión, ¿entendió? Usted está fuera del Evangelio, está fuera del reino de Dios. Porque todos ellos predicaron el reino de Dios. Ellos no predicaron ni la iglesia pentecostal, ni la iglesia católica, ni la iglesia, ni ninguno de estos movimientos que se crearon a través del tiempo. ¿Entendió? Siempre fue acerca del reino de Dios. ¿Entendió? Y por eso es que decimos que el Evangelio es más que una religión. Porque Dios no es acerca de religión, Dios es acerca de una relación íntima, ¿verdad? Restaurada por medio de Jesucristo. ¿Entendió? Aleluya. Y Jesús le habló bien claro a Nicodemos, uno de los principales entre la religión judaica. ¿Entendió? Que esta religión judaica estaba dividida en 4 ramas: los fariseos, los saduceos, los escribas y los intérpretes de la ley. Ese era el judaísmo, ¿entendió? No el evangelio. Ellos rechazaron el evangelio, ¿entendió? Porque eso lo vienen haciendo desde que fueron establecidos, amado. Cuando Dios los escogió a ellos como su pueblo, delante de todas las naciones, lo escogió para ejemplo, lo escogió para que hoy nosotros también, como gentiles, seamos parte del reino de Dios. Así como ellos son parte del reino de Dios, porque hubieron muchos del pueblo de Israel que sí aceptaron a Jesús como lo que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Pedro no era musulmán, Pedro no era budista, Pedro era israelita. ¿Entendió? Y como israelita tenía acceso, ¿verdad? A sus tradiciones. ¿Entendió? ¿Qué sucede? Que cuando tiene el encuentro con Jesús, Pedro entonces se convierte en discípulo de Jesús. Y no solamente Pedro, todos los discípulos que fue cogiendo Jesús, incluyendo a Judas, Iscariote, el que lo iba a traicionar. Pero ellos no fueron los únicos discípulos, ¿entendió?
hubieron muchos discípulos, porque Juan el Bautista, cuando comenzó a predicar el arrepentimiento, ¿verdad? Para perdón, y con el bautismo en las aguas, para perdón de los pecados, aleluya, comenzó predicando el reino de Dios, ¿entendió? Entonces, Juan el Bautista tenía su discipulado. Y por eso es que los fariseos le enviaron mensajeros a Juan el Bautista y le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Pues ya, eso es lo que estaban esperando, ¿entendió? Porque en esos 400 años de silencio, ellos ¿verdad? Crearon esa religión judaica, porque en la antigüedad no existía tal religión. Existía el pueblo que adoraba a su Dios, que tenía una relación con su Dios. ¿Entendió? No se hablaba de judaísmo. Eso se habla durante estos 400 años de silencio, y ahí, y ahí fue que se comenzó a hablar de esta religión judaica, que para cuando nace Jesús, eso era lo que había. Eso era lo que había. Y Jesús, sabiendo las Sagradas Escrituras, sabe que eso no es lo que tiene que haber. Lo que tiene que haber es una relación íntima con Dios, nuestro Creador, Jehová, el Dios de Israel y mío. ¿Entendió? Y cuando usted lee Primera de Juan, capítulo 1, ahí se lo dice claro. Desde el principio, el mismo mensaje, desde el principio. Desde que usted comienza a leer el Génesis, usted lo que está desde el principio es teniendo una relación con Dios el Padre, Jehová, el Dios de Israel y mío. ¿Entendió? Pero como ellos fueron condenados a no entrar el día de reposo, no han tenido reposo, amado, porque Dios los condenó por sus pecados, por sus rebeliones, por sus debates, por todas las cosas que hacían delante de Dios, sabiendo que a Dios no le agrada. ¿Entendió? Y aún sabiendo que a Dios no le agrada, ellos lo seguían haciendo. Bueno, ayer estuvimos compartiendo, ¿verdad? La parte segunda de Reservados, cómo Elías, el celo de Jehová ardía en su corazón, en su ser. ¿Entendió? Y por eso hizo justicia. ¿Por qué? Porque el pueblo se había desbocado a idolatría y a tantas cosas que a Dios no le agrada, amado. Y mire que el rey Acab era el rey de Israel. Y la reina Jezabel se había desbocado a los dioses. ¿Entendió? Bendito sea el Señor. Entonces, habiendo entendido eso, amado, continuemos la lectura que dice, ¿verdad? Diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Quiero hacer una observación también aquí en esta parte, porque Satanás es bien astuto y utiliza la palabra contra la iglesia. Y la iglesia, siendo engañada, entra en error y en filosofías y todas estas ideologías que son contrarias a la revelación del Espíritu Santo. ¿Entendió? Una cosa es la teología y otra cosa es muy diferente, la revelación. ¿Entendió? Porque lo que Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no fue por teología, fue por revelación de Dios el Padre. Porque así lo confirma Jesús. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Cuando Jesús dice que no te lo reveló carne ni sangre, está diciendo que no te lo, que eso que tú has confesado, no lo confesaste por teologías, por enseñanzas de hombres, sino por la revelación de Dios, el Padre, que es a través del Espíritu Santo. ¿Entendió? Aleluya. Entonces, el verso 23 dice,
y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, es decir, a Jesús. ¿Entendió? Entonces dice el verso 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atilia, a Atalia. Dice, de allí navegaron a Antioquía, que en Antioquía fue donde por primera vez, que es ahí donde nace la religión cristiana, porque fue allí donde se les llamó a los discípulos por primera vez cristianos. ¿Entendió? Pero el Evangelio no nació allí. El Evangelio nació con el nacimiento de Jesús, pero fue anunciado antes por Dios, su Padre, a través de sus siervos los profetas. ¿Entendió? Entonces, el Evangelio es más que una religión. Aleluya. Entonces, seguimos la lectura que dice el verso 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Entendió? Que es el propósito divino de Dios, el propósito oculto que estaba oculto, de hacer de dos pueblos un pueblo. ¿Entendió? Y dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Capítulo 15. Todo esto que está ocurriendo, mire lo que causó. Porque a donde llega el Evangelio, amado, se levanta alboroto, se levanta el diablo con todo lo que tenga. Y por eso es que hay alboroto. Porque el Evangelio es como la luz. Cuando usted enciende la luz de una habitación que está en oscura, desaparece la oscuridad. ¿Entendió? Y ese es el alboroto, que cuando llega el Evangelio, que es las buenas nuevas, que es la verdad de Dios, llega la luz. Por eso Jesús dijo que nosotros, sus discípulos, somos la luz del mundo, somos la sal del mundo. ¿Entendió? Que hay cosas que tienen que cumplirse en el mundo, sí, pero eso no quiere decir que tiene que ser así por toda la eternidad, porque ya Dios le ha dado un tiempo, le ha puesto un punto final, ¿entendió? Entonces el Evangelio es más que religión, ¿entendió? Por eso nosotros no tenemos problema con las religiones de la gente. ¿Por qué? Porque sabemos que el Evangelio es más que una religión, ¿entendió? Aleluya. Dice el capítulo 15, ¿verdad? Seguimos, porque en este tema vamos a estar haciendo un recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Como testimonio, que no es como dice la teología, ni como dicen ellos, ¿entendió? Sino que es según la revelación del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad y es nuestro guía a la verdad, a toda la verdad, y nada más que la verdad. ¿Entendió? Dice el capítulo 15, sigue diciendo, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Escuche, que esto es serio, amado, porque los judíos, eso, como en esencia, ellos no pueden entrar ni entrarán en ese descanso, en ese reposo, porque ya Dios los condenó a eso. Esta fue la condena de su incredulidad, ¿entendió? Para ellos ser
Para ellos entrar en el reposo, tienen que venir a los pies de Cristo. ¿Entendió? Y eso solamente lo puede hacer si Dios le revela y le abre los ojos y le revela que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De lo contrario, pasarán los siglos y toda una eternidad y no van a entrar en reposo. ¿Entendió? Porque con Jehová no se juega. Esto es serio, amado. Porque esto no se trata de cosas de hombres, se trata del reino de Dios y su justicia. ¿Entendió? Y Dios nos hará justicia en este planeta. ¿Entendió? Entonces, ellos, aquí dice, ¿verdad? Dice entonces algunos que venían de Judea, hablando y haciendo referencia a quiénes, a los fariseos, que era la secta más fuerte, los saduceos, los escribas y los intérpretes de la ley. ¿Entendió? O sea, aquí dice que algunos de ellos enseñaban a los hermanos. ¿A quiénes hermanos? A los discípulos, porque somos hermanos, somos uno en Cristo, somos hermanos uno del otro, no importa si usted es un hombre o una mujer. ¿Entendió? Dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como la circuncisión fue la señal del pacto, ¿pero de cuál pacto? ¿De cuál pacto? Del Old Covenant, el pacto antiguo, que ellos quebrantaron. Eso usted lo lee en el Antiguo Testamento, todo está escrito. Y Dios tuvo que hacer una renovación de pacto. Por en esa renovación de pacto, esa circuncisión en el prepucio se convirtió en la circuncisión del corazón. Porque ellos fueron, son y siempre serán dura cerviz. Aunque Dios, de entre de ellos, le ha dado la gracia de venir al arrepentimiento y de pasar de ser dura cerviz a ser fieles servidores. ¿Entendió? Porque no todos creyeron. ¿Entendió? Pero los que creyeron recibieron la promesa. ¿Entendió? Aleluya. Y esto es serio. Entonces, aún al sol de hoy, ellos buscan que nosotros, los discípulos de Jesús, los gentiles, nos sometamos a la ley de la letra del Antiguo Testamento. Cuando eso ha pasado a la ley del Espíritu. ¿Entendió? ¿De qué? De esa letra. Porque Jesús dijo que estas escrituras son espíritus y son vidas. No son simplemente filosofías, ideologías y nada de esto. ¿Entendió? Por eso decimos que el Evangelio es más que una religión. Entonces vamos a ver los hechos. ¿Verdad? Por eso contamos con este libro de los hechos de los apóstoles, los facts, los hechos, las evidencias. ¿Entendió? Y dice el verso 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, ¿con quiénes? Con ellos. ¿Ellos quién? Los judíos, quienes eran los fariseos, los saduceos, los escribas y los intérpretes de la ley, con ellos. ¿Entendió? Los que se habían sometido al judaísmo, a la religión judaica. ¿Entendió? Aleluya. Que fue con lo que Jesús se encontró cuando nació en este planeta. Porque en la antigüedad no existía tal religión. ¿Entendió? Sino que se ve un pueblo, ¿verdad? Que tiene a su Dios y que tiene su relación íntima con su Dios, que viven sus vidas no solamente religiosa, sino también política y con todos
y con todas las leyes sociales que Dios le había hecho, con todas las cosas que Dios le había dicho, con todas las cosas que Dios había establecido. ¿Para qué, amado? Porque Dios no quiere que usted sufra. Pero ¿para qué Dios hizo todas estas cosas? Dios nos ha creado a nosotros, los seres humanos, independientemente de cuál sea su religión, amado, ¿entendió? Para tres cosas. Para que usted viva en paz, para que usted viva en libertad y para que usted viva feliz. Para esas tres cosas. Paz, libertad y felicidad. ¿Entendió? Cosas que no dependen de oro y plata, sino que depende de quién? De Dios. Jehová, el Dios del cielo y la tierra. ¿Entendió? Y por eso es que Dios hizo todas las cosas como la hizo. Y vamos a ver aquí, ¿verdad? Porque dice aquí que esta contienda no fue pequeña, como siempre, amado. Bueno, es la primera vez. En la antigüedad también ocurrió lo mismo. Moisés tuvo que enfrentar una contienda también no pequeña. ¿Con quiénes? Con los hijos de Coré, que Coré se levantó por su incredulidad. Y esa incredulidad se la pasó a todos sus hijos y a toda ¿verdad? Su familia y toda la gente. Entonces la gente, como son tan fáciles de sujetarlos, sugestionarlos y manipularlos, ¿entendió? Porque se dejan engañar, amado. Hay gente que en sus mentes, en sus conciencias, no está preparada para ser líder. Entonces, aquellas mentes, aquellas conciencias que Dios la diseñó para liderazgo, tiene que tener cuidado, amado, porque si usted convierte eso y la usa para la gloria de Satanás, el diablo, que es el primer incrédulo, ¿verdad? Que es el primer mentiroso, porque dice Jesús que es el padre de mentira. Y cuando esto quiere decir que la incredulidad es el fundamento de la mentira. ¿Entendió? Bendito Dios. Y por eso quedaron todos postrados en el desierto. ¿Entendió? So tenga cuidado, amado, de usted no caer en tan grave error de incredulidad como cayeron ellos. ¿Entendió? Aleluya. Entonces sigue diciendo, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos. Escuche, de donde quiera que estuvieran, tuvieron que bajar o subir a Jerusalén. ¿Entendió? Al concilio de Jerusalén allí. Y allí usted va a ver, a leer y a conocer los hechos. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo habla, amado. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Aleluya. Que no es conforme a teologías, ni filosofías, ni huecas sutilezas, ni cuento de vieja, como está escrito, ni fábulas. Que estas son cosas que los que se fundamentan en el Corán se fundamentan en estas cosas. Se fundamentan en filosofías, ideologías, en fábulas y todas estas cosas. ¿Entendió? Y por eso es que no puede haber unidad entre los que, entre los que son fundamentados en el Corán y los que son fundamentados en las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. ¿Entendió? Es el dilema del bien y el mal. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Y esta es el chiste de esto, que tanto en el Corán como en la Santa Biblia está el bien y el mal. ¿Entendió? Hay gente del Corán que son buenos, hay gente de la Santa Biblia que son buenos, hay gente del Corán que son malos, hay gente de la Santa Biblia que son malos, porque no tiene que ver con religión, amado. Dios no es acerca de religión. El Evangelio no es acerca de la religión, ¿entendió? Pero como habituado a estas cosas,
Pero estas son cosas modernas que se crearon, se formaron durante esos 400 años de silencio, donde el pueblo de Israel aprendió de los griegos estas cosas de teologías, porque el padre de la teología, ¿quién es? Es Aristóteles, considerado el padre de la teología en cuanto a filosofías y todas estas cosas, amado. Y eso el pueblo de Israel lo abrazó y ha ido abrazando a través de estos tiempos y espacios que estuvieron, ¿verdad? Que estuvieron pasando a través de estos grandes imperios. O sea, entonces, esto es lo que ocurre. Cada vez que Israel fue sitiado, ¿verdad? Sometido a un imperio, ese imperio adaptó cosas del pueblo de Israel, pero también el pueblo de Israel adoptó cosas de ese imperio que lo sometía, a quien estaban sujetos. ¿Entendió? Y mire cuántos imperios han pasado. Pero cuando se le dio, cuando Dios le dio al rey Nabucodonosor, ¿verdad? Que es quien con el que el imperio babilónico, ¿verdad? Crece, se forma, ¿verdad? ¿Verdad? Con todos los eventos que van ocurriendo, porque esto no es de la noche a la mañana, esto es paulatinamente en el transcurrir del tiempo en un determinado espacio. ¿Entendió? Es la misma planeta, es la misma Tierra, bendito Dios, es el mismo espacio, pero como todo va en movimiento y el universo no es estático, sino que es en movimiento continuo, ¿entendió? Aunque sea el mismo planeta, dependiendo en qué punto del espacio se encuentre, las cosas van a ser diferentes. Por eso nosotros que estamos sujetos a estas leyes físicas, estamos sujetos a estas cosas, a estas leyes naturales. ¿Entendió? En cuanto al tiempo, el pasado, presente y futuro. Pero Dios no está sujeto a eso ni nada de eso. ¿Entendió? Nosotros sí, pero Él no. Para Él es lo mismo el pasado que el presente y el futuro. No hay distinción. Porque Él es eterno. Y lo que para nosotros es futuro, para Dios es pasado. ¿Entendió? Esto es ciencia, amado. Esto es ciencia que yo la aprendo, la veo, la conozco en las Sagradas Escrituras. ¿Entendió? Entonces dice, ¿verdad? Que el verso 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Verso 3 dice, ellos, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, a todos. Pero hoy en día no es así, amado. Sí, los pentecostales se gozan de que este o aquel se convierta al pentecostalismo, pero se goza si se convierte al catolicismo, se goza si se convierte al adventismo, se convierte si se convierten a los bautistas o a cualquier otra denominación cristiana. No, amado. ¿Por qué yo digo no? Bueno, porque sus hechos así lo hablan, así lo declaran. ¿Entendió? Está en este pleito. No, yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolo. No, yo soy de Cristo. No, yo soy de Pedro. ¿Quién es Pablo y quién Apolo y quién es Pedro? Todos somos uno en Cristo. Todos. ¿Entendió? Allá aquel que haga las cosas según la teología, que es el engaño de Satanás.
Pues nosotros no seguimos teologías, nosotros seguimos al Espíritu Santo de Dios con quien Dios mismo nos ha bautizado, nos ha llenado y nos ha impregnado de su esencia. Porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. ¿Entendió? Y Dios comparte su Espíritu con nosotros que somos carne y hueso. ¿Entendió? Y por eso es que Dios estableció las cosas como las estableció. Aleluya. Por eso es que cuando el discípulo que le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre y creeremos, Jesús le dice, tanto tiempo entre vosotros y no me conoce. Porque él no está hablando de sí mismo, él está hablando del Espíritu Santo, que es el que se movía y hacía los milagros y hacía todas estas cosas, amado. Por ellos, como no entendían, estaban aprendiendo, y la teología tomada, ¿verdad? Por Satanás para engañar y meter división, y estas contiendas y estos debates, amado. Porque el que me ve a mí, me ve a mí, a Marcio. Pero no pueden ver al Espíritu Santo que está en Marcio. ¿Entendió? So, si usted me hace la pregunta, le voy a decir lo mismo. Tanto tiempo contigo y no me conoces. Yo no estoy hablando de mí, estoy hablando del que mora en mí, el Espíritu Santo. ¿Entendió? Aleluya. El mismo Espíritu que moró en Jesús. ¿Entendió? El mismo Espíritu con el que Jesús fue bautizado, nosotros sus discípulos somos bautizados. ¿Entendió? Aleluya. Bendito Dios. Entonces dice el verso 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, en ese concilio, cuando dice los ancianos, ¿verdad? ¿Verdad? Y la iglesia y todo esto, también están incluyendo a los fariseos, a los saduceos, a los escribas e intérpretes, ¿verdad? Que, que dice en el capítulo 14, versículo, ¿qué lo dice? No, ¿a dónde que dice que si no se circuncidan? Lo leímos. En el capítulo 15, verso 1, que dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Quiénes son esos? Los que dependen de su religión judaica. Los fariseos, los saduceos, los escribas y los intérpretes de la ley. ¿Entendió? Y allí estaban reunidos todos ellos. ¿Entendió? Dice el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos, ¿entendió? Dice que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos son los que dependen del judaísmo, de su religión, que supuestamente se convierten a Cristo, ¿verdad? Al Evangelio, digo supuestamente porque el que ha pasado de muerte a vida no sigue esa vida como si estuviera muerto. ¿Entendió? Y aquí nosotros hemos pasado de muerte a vida, aunque un día moriremos, pero como esto es por fe, sabemos que resucitaremos cuando Él venga. ¿Entendió? Si es que estamos muertos, porque si estamos vivos, amado, la Sagrada Escritura es clara y contundente. En un abrir cerrar de ojos. Allí usted no va a tener tiempo de que si arrepentimiento, que si bautismo del Espíritu, y toda esta serie de cosas. No, amado, va a ser en un abrir cerrar de ojos.
¿Entendió? Así que si aquellos que están esperando que todo esto acontezca para querer arrepentirse y querer creer mayormente, miren, no va a haber tiempo de creer. Ahí la fe ya se termina, porque la fe es no es por vista. La fe es que sin haber visto, usted cree. Porque en usted viene este espíritu de fe que le trae convicción, y eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Entendió? Entonces, aquí el verso 5 lo dice claro, pero algunos de la secta de los fariseos, eso habla del judaísmo, ¿entendió? Que supuestamente creían que se habían convertido, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyese. ¿Cuándo fue eso? Lea el capítulo 10 con el centurión Cornelio, un centurión del Imperio Romano, amado. Todavía el Imperio Romano no había caído en decadencia y no se habían convertido al Evangelio. ¿Entendió? Eso vino después con el tiempo, con el emperador Constantino. ¿Entendió? Que supuestamente tuvo ese sueño y toda esta cosa. Aquellos que son dados a la lectura y a la investigación, ¿verdad? Directa, bendito Dios, no que este me dijo, aquel me contó, no, una investigación directa donde usted se va, investiga en las bibliotecas, los libros literarios y todas estas cosas, los hechos que están registrados, usted va a ver que fue con el emperador Constantino que el imperio romano pasa de ser un imperio político a ser un imperio eclesiástico. ¿Entendió? Aleluya. Y es donde la iglesia católica romana y apostólica nace. Nace con Constantino. ¿Entendió? Porque Pedro no fue papa, pero Constantino fue el primer papa, no Pedro. Aleluya. Entonces sigue diciendo, dice en el verso 7, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, escuche, y Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel y mío, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Este testimonio no depende de teologías, es Dios mismo que nos los concede a través de la revelación de su Espíritu Santo. No se dejen engañar, mis amados. A todos le hablo. A todos. A este globo terráqueo, a este planeta, a los moradores de este planeta. Escuchen mi voz, que no hablo por mi propia cuenta. Arrepiéntense y sean salvos de la ira de Dios, porque Dios hará juicio a este planeta. Dios hará juicio a los moradores, a las naciones, por sus pecados, por sus maldades, por todas sus iniquidades, por todos sus abusos, por todas sus injusticias. Aleluya. Por todo el maltrato al pueblo, por los líderes ineptos. Aleluya. Verso 9 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos.
porque Dios no tiene acepción de persona. Toda alma es mía, dijo Dios. Soy el Dios de los espíritus, dijo. Léalo, búsquelo en el Antiguo Testamento. No hay nada fuera de la voluntad de Dios. Ni Satanás, ni los demonios, miren, nada, ni nadie está fuera de la voluntad de Dios, del dominio de Dios, del poder de Dios. No se deje engañar por Satanás el diablo, ni su anticristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y ninguna diferencia. Y por eso es que nuestro Founding Father declararon, we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Pero ¿qué dicen nuestros enemigos? Los que no creen en nuestros documentos sagrados, ni creen que somos una nación cristiana. ¿Qué dicen? No se deje engañar. Cuando usted vaya a dar su voto, no se deje engañar por los partidos, por las bandas políticas. A ellos no le importa nada de esto. Aparentan que le importa, porque si le importara nada, ellos hubiesen hecho ya justicia y hubieran hecho, ¿verdad? Hubiesen removido a este, bueno, ya usted sabe. ¿Entendió? Pero lo que tienen es un relajo. Y esto no es para relajo, porque esto es vida o muerte. ¿Entendió? Como le dijo el de Georgia, bendito Dios. Señor presidente, pare, porque usted está causando que gente muera o algo así, no me acuerdo, pero ustedes lo vieron en las noticias, lo que se le dijo. ¿Hizo caso él? No hizo caso. ¿Por qué no hizo caso? ¿Por qué cometió bribery con el de Georgia también? Con el secretario del Estado de Georgia. ¿Entendió? Ahí ustedes escucharon las evidencias. ¿Y qué hicieron? Le entró por un oído y le salió por otro. Y por eso es que estamos como estamos, porque si McConnell hubiese dado su voto conforme a la verdad, no conforme a lo que él quería hacer, conforme a la verdad que está escrita en nuestra madre constitución, We the People, que le dice que tiene que convict. Y si convict, ¿verdad? Entonces el partido no será responsable. Pero por él no hacer y seguir la orden suprema, estamos como estamos, y él tiene que ser juzgado juntamente con el presidente y con todos los enablers y el partido ser deshecho. ¿Por qué? Porque son responsables. Porque son responsables. Y no hicieron lo que la constitución, nuestra madre constitución, We the People, le dicta que haga. Le ordena que haga. Porque esto no es acerca de mí, sino de Dios y el pueblo. No es acerca de McConnell, sino de Dios y el pueblo. No es acerca de Biden, sino de Dios y el pueblo. No es acerca de Trump, es de Dios y el pueblo. Y todo líder que se levanta, aleluya, es acerca de Dios y el pueblo. ¿Entendió? No de su partido, no de sus bailoses. Sus bailoses no están por encima de la ley suprema. ¿Entendió? Y mire que le estoy diciendo, lo que viene, viene. Pero sigamos, porque el evangelio el evangelio es más que una religión, amado. ¿Entendió? Aleluya. Dice el verso 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. El incrédulo no tiene esta purificación, ni la justificación, ni nada. Es condenado. Si usted no crea nuestros documentos sagrados, ¿para qué usted viene? ¿Verdad? Y esto lo digo por los que vienen del otro lado del mundo, o los que vienen de Centro y Suramérica, o del norte, de Canadá.
porque no es solamente los latinos, es también los canadienses. Si usted no cree en nuestros documentos sagrados, y usted está en Canadá, y usted es de Canadá, ¿a qué viene aquí? ¿Entendió? Si usted viene aquí, le recibimos con los brazos abiertos, pero no para que usted venga aquí a hacer lo que le da la gana y a dividir y a tratar de dividir el pueblo y a hacer todas estas cosas, amado, no. ¿Entendió? Aquí no tenemos guerra con nadie, pero si usted viene a hacernos guerra, guerra tendrá. Y esto no lo digo a los canadienses, lo digo a todo el globo terráqueo. Nosotros somos gente de paz, somos una nación cristiana, creemos en la paz, creemos en la libertad y creemos en la felicidad. Si usted no cree en nada de eso, ¿a qué viene aquí? ¿Entendió? Ahí Pateo está hablando cosas que no son, lo que él está diciendo es traición a la Constitución, a nuestros derechos civiles. Porque él no es quien para tratar de quitar nuestros derechos y poner el suyo, su ideología. ¿Entendió? A tratar de dividir y de causar, ¿verdad? Quebrantar la paz del pueblo. ¿Entendió? Pues nosotros no vamos a ninguna nación a quebrantar la paz del pueblo. ¿Entendió? Ahora, cuando una nación, ¿verdad?, que está siendo abusada por guerra y todo esto, no por lo que hizo este presidente que tenemos, que fue allí y secuestró al presidente de Venezuela y a su esposa e hizo las cosas como no deben ser hechas. Nosotros, eso no es de americanos, de nosotros los estadounidenses. Nosotros no obramos así porque nosotros nos sujetamos a la Constitución Suprema. We, the people of the United States of America. ¿Entendió? Y por eso que digo que tiene que ser cárcel. ¿Por qué? Por todos sus crímenes políticos y civiles. ¿Entendió? Y todos los que hicieron, ¿verdad? Facilitaron todas estas cosas, son responsables también. ¿Entendió? Aleluya. Así que miremos bien, amado, cómo estamos haciendo las cosas y qué estamos haciendo. Porque Dios no necesita ayuda de nadie. Somos nosotros los que necesitamos ayuda. ¿Entendió? Aleluya. Y yo sé que mi Dios va a cumplir su promesa en mí, su propósito en mí. ¿Entendió? Aleluya. Y el verso 10 dice, ahora pues, por qué tentáis, escuche, por qué tentáis a Dios? Tú sabes que por ellos, ¿verdad? El pueblo de Israel, haber tentado a Dios, fue que recibieron la condena. Los incrédulos tentaron a Dios en el desierto. Mire, tenga cuidado, amado, porque nosotros no servimos a uno de los dioses de ellos, que tienen ojos y no ven, que tienen oído y no oyen, que tienen boca y no hablan. El nuestro tiene ojo y ve, tiene oído y oye, tiene boca y habla. ¿Entendió? Y por eso es que nosotros, los discípulos de Jesucristo, cuando hablamos por el Espíritu, no por teologías, sino por la revelación del Espíritu Santo de Dios. ¿Entendió? Aleluya. Aleluya. Y cuando tenemos que cumplir la misión, el propósito, el llamado, por qué estamos en esta tierra, no es simplemente para vivir una religión, amado. Es para llevar a cabo el evangelio del reino de Dios. Establecer el reino de Dios en este planeta. ¿Entendió? No para estar con este juego religioso, este negocio en lo que se ha convertido. Aleluya. Dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos
un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Escuche lo que Pedro por el Espíritu está hablando. Es sentido común. Por eso Jesús les llamó hijos del diablo y les llamó sepulcro emblanquecido. Aleluya. Dice el verso 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Escuchen. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Que había hecho ¿qué? Grandes señales y maravillas. ¿Quién? Dios. ¿Por qué dicen que Dios? Bueno, por el Espíritu Santo que estaba en ellos, moraba en ellos. Y el Espíritu Santo es Dios, porque Dios es espíritu. Y Dios, de su espíritu, es que nos ha dado a nosotros ese espíritu para nosotros llevar a cabo esta misión, este llamado y este propósito. ¿Entendió? Sin el Espíritu Santo de Dios que desciende del cielo, no podemos hacer nada. ¿Entendió? Por eso es que está escrito en las Sagradas Escrituras que mayor es el que está en nosotros que el que está en ellos, porque el que está en ellos, ¿verdad? Los incrédulos, es el espíritu del diablo, el espíritu de mentira. Es el que está en el mundo gobernando. ¿Qué tenemos nosotros que hacer, los discípulos de Jesucristo? Establecer la verdad, establecer el reino de Dios, establecer y seguir con este establecimiento que hicieron nuestros founding fathers en esta tierra, en los Estados Unidos. ¿Entendió? Establecieron We the people, the United States of America. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. ¿Viene usted libertad? No, amado, estamos siendo engañados. Tenemos un yugo de la traición que ellos cometieron, lo eran los descendientes de nuestros founding fathers, que fueron los descendientes de los peregrinos que llegaron en los años 1600, que llegaron a esta tierra sin papeles, indocumentados, ¿entendió? Llegaron huyendo, así como pasa con nosotros los hispanos de Centro y Suramérica, que salimos huyendo. Bendito Dios, por nuestras vidas. ¿Y qué hace esta nación? Después que los habitantes de esta nación, los indígenas, ¿verdad? Las diferentes tribus, abrieron sus puertas, le dieron la mano, bendito Dios, porque ellos saben el término people. El anglosajón no sabe ese término. Los indígenas fueron que lo enseñaron. Y por eso cuando hicieron la constitución, bendito Dios, así le pusieron el título, We the People. ¿Entendió? Mire que no dice ni siquiera We the Citizens, no, We the People. Y las tribus entienden este término. ¿Entendió? Aleluya. No se deje engañar usted de Satanás ni del anticristo. Aleluya. Dice el verso 12, continuó Pedro diciendo por el Espíritu Santo, dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre.
Y usted sabe esa visión que tuvo Pedro y lo que tuvo que hacer Dios con Pedro. ¿Entendió? Y cómo Pedro tuvo que cumplir la voluntad de Dios. Y por eso es que están dando testimonio. Que Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Aleluya. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Escuche, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Eso está escrito en la ley, en el Antiguo Testamento, en sombra, que cuando viene el Espíritu Santo y nos trae la revelación de esta cosa, sabemos que eso fue lo que se cumplió allí en la cruz del Calvario, donde Jesús derramó su sangre siendo el Cordero de Dios, y es donde ahora el Espíritu Santo, que es Dios, haciendo y reparando el templo, que no es solamente el que está en Jerusalén, pero nosotros, nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Me está entendiendo? Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en nosotros. We the people. ¿Entendió? En nosotros. Aleluya. Nosotros somos el templo. Por eso es que cuando Jesús le habló del templo, ellos entendieron el templo natural físico. No entendieron el templo verdadero de Jesucristo. ¿Entendió? Y por eso es que ahora nosotros también somos templo de Dios. Y somos uno en Cristo. ¿Entendió? Aleluya. Dice el 18. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Cuando aquí dice Señor, no está hablando de Jesús, está hablando de Dios, que fue el primero en anunciar el Evangelio. ¿Entendió? Aleluya. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Escuche, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Pero cuánto no hay cristianos que están habituados a los ídolos, a esas estatuillas, a eso que se hace de madera, de yeso, de bronce, de hierro. ¿Usted cree que ese rosario sirve de algo? Esa cadena que vende la Iglesia Católica, no, amado, no es el rosario. Eso es idolatría. No es la estatua que usted se inclina y se rinde. Eso es idolatría. Eso es abominación a Dios. Pero están tan ciegos, están tan lacerados que no ven, no escuchan, no pueden percibir. ¿Entendió? Sálgase de la idolatría para que no se lleve una sorpresa. Dice, de fornicación. Escuche, de fornicación. Aquí no solamente está hablando de adulterio, está hablando de fornicación, lo que hizo el pueblo con su Dios en el desierto, que quitaron a Dios y pusieron sus dioses, sus ídolos. Eso es fornicación espiritual. ¿Entendió? Cuando usted le quita el puesto a quien ¿verdad? Merece el puesto, usted está cometiendo fornicación. Es como cuando la esposa le quita el puesto al padre para poner a sus hijos en ese puesto. Eso es fornicación. ¿Entendió? Aleluya. Dice, de ahogado, es decir, de animales
que no se degollan para que bote su sangre. Y por eso, amado, pues yo cuando voy al supermercado no me gusta comprar el mulo del pollo, porque el mulo del pollo es donde más se concentra la sangre. Cuando le dan el cantazo, pues no lo degollan. Yo me crié en la nación donde nací, en Santo Domingo, en República Dominicana, viendo, ¿verdad? Siguiendo como tradición de que cuando se hacía pollo, ¿verdad? Mi mamá enviaba a la trabajadora a comprar pollo en el vivero. Y ahí cuando llegaba el pollo, mi mamá eh, ponía a la trabajadora a aguantar el pollo y degollaba el pollo. Y el pollo botaba su sangre. Y comíamos pollos puros, sin contaminación. ¿Entendió? Aleluya. Esa fue mi crianza. Y tanto así que cuando mi mamá por primera vez me sacó al patio para que fuese yo el que aguantara el pollo, eh, yo le dije, mamá, ¿cómo tú puedes hacer eso? ¿Por qué? Porque yo me sentí, o sea, lo que yo sentí fue algo raro, eh, pero entendí, ¿verdad? Estas cosas, el por qué se hace. Porque la República Dominicana es una nación católica, así como lo es México, así como lo son Centro y Suramérica, que somos naciones católicas. Pero la nación de Estados Unidos es una nación protestante, ¿entendió? Y qué ironía que siendo una nación protestante, bendito Dios, se haya convertido en este despotismo por este capitalismo tiránico, que se ha convertido narcisista y fascista. ¿Entendió? Pues todo eso está escrito en la Biblia. Todo eso yo lo veo, lo leo, al igual que leo la Declaración de Independencia, lo leo y lo veo, y la Constitución de nuestra nación, We the People, lo leo y lo veo. Todas estas cosas. Y mire qué cosa que es algo que se puede leer en un día. Bueno, no un día, no. Se puede, la copia que yo tengo, ¿verdad? La original que tengo ahí, eh, usted lo puede leer en minutos, en menos de un minuto. Pero ellos eh, hacen enmiendas, hacen biles de 100, 200, 500 páginas. ¿Entendió? Para que el pueblo no se ponga a leer o no disponga a leer, porque imagínese, yo le pregunto a a usted que tiene 2 y 3 trabajos para poder sobrevivir, subsistir, usted va a tener tiempo de dedicarse a leer un bill que hace este o aquel. Ellos abusan aún de eso. Sin embargo, cuando usted printea la constitución, tiene menos de 20 páginas o algo así. Cuando usted printea la constitución del estado de Ohio, tiene menos de 120, algo así. Toda la constitución. Y un bill. Usted me va a presentar a mí un bill de 500 páginas, de 100 páginas. ¿A dónde tiene usted la cabeza? ¿O el corazón? ¿Entendió? Aleluya.
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Pero cuántas sectas no hay que beben la sangre, que hacen ritos satánicos. Y muchos de ellos están administrando nuestro gobierno. Usted está visualizando no solamente la ironía, pero la necesidad, la importancia que tiene todo esto, y más en este nuestro tiempo. Aleluya. Así que eh, esto lo vamos a dejar aquí, vamos a continuar, bendito Dios. Eh, pero les digo a todos los líderes y a los líderes mundiales por todo este globo terráqueo, y a la gente del otro lado del mundo. Si usted quiere venir aquí a Estados Unidos, no cometa traición a nuestros documentos sagrados, porque este relajo va a terminar. Y todos aquellos que cometan traición a nuestra Madre Constitución irá a la cárcel o se irá de vuelta de donde vino. ¿Usted me está entendiendo? Este relajo que han convertido ustedes, nuestra nación, este relajo que han tenido ustedes con nuestra Madre Constitución, se termina ya. ¿Entendió? Esa traición que cometió aquella mujer musulmana, sacando la Biblia de nuestras escuelas y la oración y todas estas cosas, cometió traición porque ella está bajo juramento o afirmación con esta nación. Si a ella no le gustaba eso, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? ¿Entendió? Para hacer y cometer esta traición a su propio juramento, afirmación y traición a nuestros documentos sagrados, y se va a quedar como si nada ha pasado. No me importa cuánto oro y plata le hayan pagado a nuestros líderes. No me importa. Pero Jehová nos hará justicia. Jehová demostrará quién es Dios en el cielo y en la tierra. ¿Entendieron? Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por todas estas enseñanzas y toda esta revelación que tú nos has dado a beneficio del pueblo, para honra y gloria tuya, para que seamos y vivamos en paz, vivamos en libertad y vivamos en felicidad delante de tu presencia en este planeta. Permite que tu Espíritu Santo vaya, ¿verdad? Convenciendo a todas las gentes de este planeta, que vaya cumpliendo esta palabra para la cual fue enviada. Gracias te damos por tu Espíritu, porque sin Él no podemos hacer nada. Gracias por tu gracia, que sin ella no alcanzamos nada. Oh, gracias, gracias, gracias. Te damos gracias, oh Dios, que ya no somos huérfanos, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Te damos gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Y habernos predestinado para esta salvación. Gracias, gracias, porque no éramos merecedores, pero por tu gracia somos lo que somos. Gracias, Padre, por tu amor. Aleluya, que demostraste enviando a tu Hijo amado a, a derramar su sangre en aquella cruz como sacrificio vivo, santo, agradable a ti, para redimirnos de nuestros pecados y ser libre y ser feliz y vivir la paz, shalom,
este reposo que tú nos has dado. Gracias, Dios. Gracias por tu sabiduría. Gracias por tu ciencia. Gracias porque nos ha dado todos estos dones gratuitamente. Gracias. Oh Padre, en el nombre de Jesús, recibe la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bien, amados, si usted ha hecho esta pequeña oración conmigo, bendito Dios, le agradezco que se haya unido, ¿verdad? Porque tenemos que seguir intercediendo por nuestros líderes, tenemos que seguir intercediendo por nuestros hermanos y ¿verdad? Nuestro pueblo. No podemos permitir que estas cosas, estos atropellos que están ocurriendo contra nuestros hermanos, ¿verdad? Ciudadanos y no ciudadanos, bendito Dios, porque este abuso tiene que parar y Jehová nos hará justicia. Eh, También quiero aprovechar y tener la oportunidad de hacer el llamado para que aquellos que han escuchado la voz del Espíritu Santo puedan también venir a los pies de Cristo y recibir esta tan grande gracia, bendito Dios, esta salvación de la ira de Dios. Aleluya. Así que con este objetivo voy a leer Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante. Y cuando yo diga repita después de mí, usted repita después de mí. Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante. Lee de la siguiente manera. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Repita después de mí, amantísimo Padre, Padre Celestial, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que tú, oh Dios, le levantaste de los muertos. Ahora te pido que me bautices y llenes de tu Santo Espíritu para llevar a cabo esta misión, este llamado y este propósito por el cual me has dejado en este planeta. Esto lo declaramos hecho en el nombre de Jesús, que murió en la cruz, derramando su sangre a favor del pueblo. Amén, amén y amén. Bien, amado, eso es todo por hoy, bendito Dios. Queremos extenderle una invitación de visitar nuestro canal por YouTube, Tolemar 7, todo junto, Tolemar 7, aleluya. Y allí usted va a ver, ¿verdad? Nuestras producciones, esperando que usted pues sea muy bendecido a través de ellos. Bueno, sin más nada, queremos despedirnos diciendo, si este ministerio, la fe que vence al mundo, ha sido de bendición a tu vida, compártelo con tu familia.